Bienvenidas a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la estructura celular. Y dentro de esa estructura celular vamos a hablar sobre la superficie celular, vamos a hablar de citosol, citoesqueleto y mecanismo de transporte. ¿Sí? Recuerden cuando uno habla de la estructura, ¿sí? La superficie celular formada por el glucocáliz y la membrana plasmática. Cuando hablábamos todo lo que está por dentro de esa membrana, lo que era el citoplasma que contenía el núcleo, en el núcleo íbamos a hablar de la membrana nuclear, del nucleolo, la cromatina, el cubo nuclear, y después en ese citoplasma, ¿sí? Vamos a describir lo que es el citoesqueleto y el citosol, y vamos a diferenciar, no hoy, pero en la próxima clase, lo que son inclusiones y organoides. En forma muy básica, las inclusiones son elementos no constantes en la célula, pueden ser orgánicos o inorgánicos, ejemplo, glucógeno, lípidos, calcio, ¿sí? En cambio, los organoides están presentes en las células, son elementos constantes, más allá de que alguno esté más desarrollado o menos desarrollado, depende de la célula que nosotros estemos hablando. ¿Estamos? Va a haber otra clase para hablar de organoides. Muy bien. Por lo tanto, entonces nosotros hoy, ¿sí? Nos vamos a situar en lo que es la superficie celular. Acuérdense, el glucocar es la membrana plasmática, y dentro del citoplasma lo que es citoesqueleto y citosol. Más vamos a hablar de los transportes también. ¿Estamos? Muy bien. Uno empieza hablando del glucocáliz, ¿sí? El glucocáliz, primero si uno se pone a ver, ¿sí? Uno dice, mira, mide 10-20 nanómetros. Con 10-20 nanómetros nosotros no lo podríamos observar al microscopio óptico. Habría que poner alguna coloración especial, ¿sí? Como para que se vea con paz. ¿Qué pasa? Está formado por glucoproteínas y glucolípidos. Eso hace que el PAS, el ácido periódico de Schiff, tenga afinidad por estas glucoproteínas y glucolípidos. El- lo que es el glucocáliz es lo más externo de la célula, es un revestimiento continuo, es de renovación constante, es producido por la propia célula. Acuérdense que está por fuera de la membrana, es lo más externo que va a tener la célula y es un producto de su propia secreción, ¿no? Por ahí, cuando uno lo mira en microscopio electrónico, se pueden ver, ¿sí? Filamentos, que le pueden decir anténulas, ¿sí? Microvellosas. ¿Por qué? El glucocáliz pasa a ser importante porque él, hay muchas funciones, tiene como filtración, regula el pasaje de sustancia, me da protección mecánica, adhesividad intercelular o intracelular, me está creando un ambiente favorable para que las células se desarrollen, tiene función enzimática, digestiva, función inmunológica, ¿sí? Tiene lo que se conoce como ácido ciálico o N-acetilneuramínico, que no solamente tiene función inmunológica, sino le aporta carga negativa a la membrana, ¿sí? Y yo les diría, esta cubierta celular interviene también en el reconocimiento molecular e intercelular, permitiendo la distinción entre células propias y ajenas. ¿Por qué? Porque acá en el glucocáliz, por ejemplo, encuentro el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Podríamos encontrar el antígeno del grupo sanguíneo del cual nosotros somos. ¿Está claro? ¿Eso dónde se encuentra? Siempre en el glucocáliz. Por eso es tan importante el glucocáliz. Bien, después nosotros tenemos que hablar de la famosa membrana plasmática, ¿sí? Lo que separa también el medio extra de intracelular. Chicos, si yo sé que mide 7 a 10 nanómetros, ¿sí? No se puede observar al microscopio óptico, ya que el poder de resolución era 200 nanómetros, ¿sí? Por eso a mí me preguntan, ¿el microscopio óptico cómo es la membrana? Invisible, porque escapa al límite resolutivo. Ahora, si yo lo veo al MET, al microscopio electrónico, ustedes, fíjense, yo les voy a hacer unas líneas ahí como para que ustedes lo vean. En realidad, nosotros lo que vemos al microscopio electrónico, veo una banda negra, otra banda negra, ¿sí? Y un espacio blanco en el medio. Entonces uno dice, bueno, mira, ¿cómo se le llama esto? Bien, yo digo al microscopio electrónico, vamos a hablar de unidad de membrana. ¿Por qué? Porque es trilaminar, dos capas electrodensas, ¿sí? Periféricas y una electrolúcida central, ¿sí? Ahora, si nosotros, ¿sí?
Singer y Nicholson habló del famoso modelo mosaico fluido, pero bueno, ¿qué hizo? Hizo otro estudio, se llama criofractura, ¿sí? Como que congelo la membrana, después la parte, y entonces ahí sí él cuenta esta estructura que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Que es esa bicapa lipídica, ¿sí? Con proteínas y carbohidratos asociados. ¿Se entiende? Ahí sí. ¿Sí? Ahora, químicamente, ¿cómo está formada la membrana? Por proteínas, lípidos y menos de un 10%, no supera el 10% de hidratos de carbono. Ahora, dentro de los lípidos, ¿cuál es el más importante? Los fosfolípidos, ¿sí? Es más, son los responsables de las permeabilidades pasivas. Pero el colesterol también es importante porque ese amarillito que ven acá se encuentra entre las colas acíclicas de los fosfolípidos y es lo que le aporta la fluidez a la membrana, ¿no? Por eso modelo mosaico fluido. Ahora, si a uno le preguntan, ¿sí? ¿Cuál es, el- dentro de los compuestos de la membrana, ¿no? El más abundante? Las proteínas, ¿sí? Después los lípidos, por último los hidratos de carbono, ¿sí? Ahora, claro, ¿quiénes me forman esa capa continua? Los fosfolípidos, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque los fosfolípidos que ustedes ven acá, ¿sí? Fíjense que los fosfolípidos están en las dos hemicapas, ¿sí? Lo que pasa es que en la hemicapa externa estos fosfolípidos tienden a ser neutros, en la hemicapa interna tienden a ser ácidos, ¿sí? Eso es lo que hace que sea asimétrica, ¿no? Por otro lado, ven cómo se ven distintos tipos de proteínas, las proteínas intrínsecas, incrustadas, ¿sí? Que están en el espesor de la membrana, forman poros, canales, se les dice carriers o proteínas transportadoras. Y por otro lado tengo esas proteínas que se ven en una sola monocapa, ¿sí? Que son esta que tienen acá, por ejemplo, ¿sí? Que pueden estar en la monocapa externa o interna, ¿sí? Y que están en una de las dos. Claro, ¿qué hacen? Y pueden funcionar como receptores, me activan las cascadas intracelulares, ¿no? Las proteínas también muestran asimetría química, ¿no? Por eso las proteínas intrínsecas son anfipáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un doble comportamiento, tanto hidrofílico como hidrofóbico. ¿Qué pasa cuando uno ve acá las funciones de la membrana? ¿Sí? Uno dice, mira, la membrana da protección, da reconocimiento, regula el transporte, compartimentalización, ¿sí? Provee sitios de anclaje, regula la fusión con otras membranas, interviene en el almacenamiento, chicos, transporte y secreción. Hay algo que me interesa mucho, que fíjense estos fosfolípidos, ¿no? Yo digo, cuando uno estudia estos fosfolípidos, eh, fíjense que tiene, vamos a ir eh, anotando acá. Fíjense que un fosfolípido, lo vamos a hacer acá al lado. ¿Ven? Tiene una cabecita, esa cabeza tiene una cabeza polar, ¿sí? Por lo tanto es hidrofílica, es decir, que tiene afinidad por el agua. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso las cabezas de los fosfolípidos, fíjense que se exponen hacia el exterior de la membrana, es decir, hacia el líquido intracelular o extracelular de la célula. En cambio, cuando nosotros empezamos a estudiar, ¿sí? Las colas, vamos a ir haciendo algunas colitas acá, ¿no? Fíjense que las colas, uno dice, mira, las colas son acíclicas, ¿sí? Bueno, esta que estoy haciendo yo acá. Estas colas acíclicas, ¿sí? Son hidrofóbicas. Como son hidrofóbicas, repelen el agua, le tienen miedo al agua. Entonces, ¿ven cómo se exponen hacia el interior de la propia membrana? Ahí es la importancia del colesterol que le aporte la fluidez. ¿Sí? Todo los fosfolípidos es muy importante, ¿sí? Por lo menos en esta membrana, ¿sí? Y su disposición. Muy bien. Borrar los dibujos. ¿Sí? Después copienlo. ¿Qué pasa? Uno, cuando ve la membrana, uno de los mecanismos era mecanismo de transporte. Dentro de los mecanismos de transporte
A mí me interesa, chicos, en un primer año y en histología que sepamos difusión simple, difusión facilitada. La ósmosis por ahí, que es el pasaje de agua, lo dan junto con la difusión simple. Lo que es la bomba de sodio, potasio, ATPasa, y después los que son los transportes en masa, que sería la endocitosis y la exocitosis, ¿no? Para algo sólido, lo que es fagocitosis, para algo líquido, lo que es la pinocitosis, ¿sí? Eh, Cuando uno va avanzando en la carrera, ¿no? En fisiología nos gusta dividir a la bomba como transporte activo primario, ya que requiere de la hidrólisis directa del ATP, ¿sí? Y los que son los cotransportes, que sería el simporte y el antiporte, como transporte activo secundario, ya que necesitan de la fuente de energía, pero no del acoplamiento directo. Como que la fuerza la hace la bomba, ¿sí? Y la otra sustancia que pasa por simporte, antiporte, aprovecha esa energía que generó la bomba. Y por eso acá vamos a hacer algo bastante general. Si no, chicos, tienen la clase de fisiología de membrana y transporte, ¿sí? Van y ven ese videíto, ¿sí? Que es un poquito más en detalle. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa? La difusión simple es un transporte que va a favor del gradiente de concentración. Miren acá los dos compartimientos. Hay una sustancia que puede pasar por la membrana, ¿sí? Y entonces siempre va de donde está más concentrado a donde está más diluido. Esto hace que, como va a favor de la corriente, no necesite gasto de energía, por eso es un transporte pasivo, porque no requiere consumo de ATP, ¿sí? Y fíjense que va a pasar por la membrana sin necesitar algún transporte. Por eso se dice que es un transporte no mediado también. ¿Por qué? Porque no usa transportadores, ¿sí? Ahora, por acá, por este tipo de difusión pueden pasar gases, oxígeno, dióxido, el agua se le llama ósmosis. Igual tengo unos canales para el agua que se llaman acuaporinas, ¿sí? Involucra moléculas no polares sin carga eléctrica, que serían los gases, moléculas polares con carga eléctrica, ¿sí? Tengo ciertos iones, ¿sí? Los iones muchas veces sodio, potasio, cloro, bicarbonato, ¿sí? Y después, ojo, porque hay sustancias liposolubles que también pueden difundir, ¿sí? Después vamos a ver que hay una ley que rige todo eso, se llama ley de Fick, ¿sí? Que tiene que ver con esta gráfica. La ley de Fick dice que una sustancia, ¿sí? Que se mueve por difusión simple va siempre de mayor a menor concentración. ¿Estamos? Muy bien. Por otro lado, fíjense lo que nosotros vamos a ver ahora, que es una difusión facilitada, ¿sí? La difusión facilitada es un transporte que también es pasivo, es decir, voy a favor de gradiente de concentración. Fíjense las partículas verdes como bajan de A a B, ¿sí? Eh, a ver, pero estoy usando un transportador, un mediador. Entonces digo que es un transporte de tipo mediado. Por otro lado, como va a favor de gradiente de concentración, no requiere ATP, ¿sí? Por eso decimos que es pasivo. Y por este mecanismo pasan algunos azúcares como lo que va a ser la glucosa, la galactosa, ¿sí? Pasan aminoácidos y hay algunas vitaminas liposolubles que pueden difundir por difusión facilitada, ¿sí? Transporte pasivo mediado, ¿sí? Por eso se satura, que es la gráfica cuando se vuelve horizontal en la imagen de abajo. ¿Estamos? Por otro lado, vamos a ver la bomba, ¿sí? La bomba es, hay varias bombas, ¿sí? Nosotros vamos a escribir la bomba de sodio, potasio, ATPasa, pero recuerden que hay muchas bombas en nuestro organismo. Está la bomba de calcio, hay una bomba potasio-protón, por ejemplo, en el estómago. En las mitocondrias tenemos las bombas, ¿sí? Que me dan el protón ATP, ¿sí? Entonces, tenemos varias bombas en nuestro organismo. La que está distribuida por todos lados es la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que esta es una bomba que va a necesitar energía. ¿Por qué? Porque voy a llevar en contra de gradiente de concentración a las sustancias, ¿sí? Por otro lado, es un transporte mediado, ¿sí? Es un transporte mediado, ya que necesito una proteína, un transportador, un carriers, ¿sí? Y para que más o menos tengan una noción, ¿sí? Vamos a ir haciéndolo acá, ¿sí? Fíjense cómo.
Yo lo voy a dibujar acá, ¿ven? Miren, este sería el mediador, la bomba, ¿sí? Claro, ¿por qué se le llama ATPasa? ¿Sí? Porque, bueno, lo que hace hidrolizar el ATP. ¿Para qué? Porque por un lado yo tengo, y váyanme prestando atención, ¿no? Yo digo, bueno, tengo el sodio. ¿Dónde está más concentrado el sodio? El sodio está más concentrado fuera de la célula, ¿no? Extracelular. Entonces, ¿qué haría el sodio? Y el sodio tiende a entrar a la célula. ¿Estamos? ¿Cómo entró a la célula? Por difusión. ¿Sí? ¿Qué difusión? Difusión simple. Ahora, adentro de la célula hay más potasio. ¿Sí? Claro, ¿qué va a hacer el potasio? Y el potasio va a salir de la célula, lógicamente que también por difusión. ¿Sí? ¿Por qué? Por una cuestión de diferencia de concentración. Yo se los voy a poner en color azul, así nos va quedando. ¿Sí? El sodio ingresa por difusión, como también el potasio sale por difusión. ¿Estamos? Ahora, ¿sí? Claro, yo tengo que ir de mayor a menor concentración, ¿sí? Porque un transporte activo, esto era la bomba, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean el sodio sale por bomba, el potasio ingresa por bomba, y ven cómo estoy yendo en contra del gradiente de concentración. Ahora uno dice, la bomba es electrogénica. ¿Por qué es electrogénica? ¿Sí? Porque por cada dos potasios que yo estoy incorporando a la célula, se lo pongo acá, ¿sí? Estoy sacando tres sodios. Entonces, ¿sí? Entran dos cargas positivas, salen tres, es como estar generando una carga negativa en el interior. Y después recuerden que la bomba regula los volúmenes celulares. Esto se debe a que el sodio es un soluto osmóticamente activo que atrae agua, ¿sí? Entonces, la misma bomba, al sacar el sodio, regula la cantidad de líquido que nosotros tengamos en la célula, ¿sí? Es importante conocer cómo entra, cómo sale el sodio y el potasio, ¿sí? Si entran por difusión, salen por bomba, a eso préstenle mucha atención. Muy bien. Por otro lado, ¿sí? Acuérdense, transporte activo primario, si quieren. Muy bien. Por otro lado, nosotros tenemos lo que son cotransporte contra transporte. Generalmente el cotransporte a nivel renal solemos decirle simporte, al contratransporte decimos decirle antiporte, ¿sí? A nivel renal. A mí, la verdad que estos transportes mucho para primer año no nos interesan, sí saber que son transportes activos, que se llaman transporte activos secundarios, que necesitan de la bomba para que funcionen, ¿sí? La bomba de sodio, potasio, TPasa, y que el cotransporte es cuando una sustancia, en este caso, chicos, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Yo digo, mira, el de color azul es el sodio, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué digo? Cuando uno hable de cotransporte, ¿sí? Estoy hablando de una determinada sustancia. Yo en este caso, ¿sí? Voy a poner aminoácidos, pero podrían poner eh, glucosa, ¿sí? En el cual ustedes se fijan que esa otra sustancia, aminoácido glucosa, lo que hace es ir en el mismo sentido del sodio, ¿sí? Por eso digo que es un cotransporte. Cuando uno habla de un contratransporte, yo voy a poner el sodio protón, que es muy importante a nivel renal, ven que uno va en un sentido y el otro en otro. Por eso se habla de uno de co-transporte con el transportador, el otro contratransporte en contra, en sentido opuesto al transportador. ¿Sí? Con eso ya alcanzaría dentro de lo que tenemos que saber. Acuérdense, transporte activo secundario, mediado, ¿sí? Con gasto energético. Y después tengo los procesos que son de los famosos transportes en masa, que uno habla de la endocitosis, la exocitosis. Lógicamente que yo voy a tener acá alteraciones de membrana, por lo tanto todos consumen ATP, ¿sí? La endocitosis incorpora una sustancia que puede incorporar una proteína, una bacteria, ¿sí? Y en cambio en las exocitosis nosotros vamos a liberar, por ejemplo, la célula libera una hormona, libera un neurotransmisor, ¿sí? ¿A dónde? Al plasma, por ejemplo, al torrente sanguíneo.
¿no? O, bueno, a una sinapsis. Muy bien. ¿Qué pasa? Y después me voy a lo que es el citosol, ¿sí? El citosol es el verdadero medio intercelular, constituye una fase líquida, medio gelatinosa, ¿sí? Donde hay una combinación entre una solución verdadera, sería sol, y una coloidal gel, ¿sí? Eh, que bueno, es como que es un estado, ¿sí? Que puede modificarse o que se está modificando continuamente. ¿Qué pasa? A mí me preguntan cómo está compuesto el citosol, ¿sí? Físicamente, entre una solución verdadera y una coloidal. Químicamente, los componentes orgánicos e inorgánicos que uno describió en, en la composición físico-química de la célula, ¿no? Ahora, el citosol es un sitio donde se producen muchas reacciones, muchas vías metabólicas. Nos interesa muchísimo la glucólisis anaeróbica y lo que era la traducción, ¿sí? En la síntesis proteica. Son dos procesos que es importante que lo reconozcan. En cambio, cuando uno habla del citoesqueleto, como una malla, como una red, ¿sí? Le decimos retículo tridimensional, que está por dentro de la membrana, que ocupa el citoplasma y está formado por microtúbulos y filamentos, ¿sí? El beneficio de esto es que me determina la forma de la célula, tipo de movimiento de la célula, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a ir anclando los diferentes organoides o elementos celulares, ¿sí? Y bueno, por eso me determinan, ¿sí? La forma de la célula, si se puede mover la célula, si esta parte determinado por lo que es el citoesqueleto, ¿sí? Así que bueno, acá vamos a dejar en esta clase, ¿sí? Y en la próxima vamos a hablar un poquito de organoides. ¿Estamos? Así que bueno, nos vemos en la próxima.